Esto nos enseña esta profunda enseñanza cuando él al estar siendo flagelado, que yo creo que ese nivel de tortura, si tú estuvieras en su lugar, güey, no puede haber una provocación más fuerte que un nivel de tortura de ese grado para que digas, Los odio. los odio, güey, los quiero matar, ¿no? Y Cristo, sin siquiera llegar a un resentimiento, dijo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Imagínate el nivel de perdón que nos enseña el maestro, donde ni siquiera es un ego perdonando, no es un yo los perdono, ¿sí? Sino que profundiza y dice, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Él llega a un punto de empatía donde de una forma amorosa ve a esas otras versiones inconscientes de él mismo, porque él es todo, y dice, no saben lo que hacen. Entonces no tengo nada que perdonarles porque no saben lo que hacen. Comprendiendo que todo tenía un proceso perfecto en lo que, en el panorama de la creación cósmica, entonces dice, si todo es perfecto, y si todos somos el mismo ser haciéndole lo mismo, o sea, como decía, ¿no? El violador, el violado, el agresor y el agredido, el ladrón y al que le robaron, entonces, pues todo es perfecto, entonces, ¿quién hay que perdonar a quién, Sí, güey? ¿Sí me nadie. A mí explico? lo que más me sorprende de eso, y es que cuando vas evolucionando también las palabras empiezan a hacer más sentido. Y cuando antes de chico o escuchabas en la escuela como la obra de Cristo, como que no entendías bien qué era lo que sucedía, pero ya cuando lo ves con esa perspectiva de su obra como un artista de la espiritualidad, Claro, era, ¿cuál es mi misión? Enseñar el perdón. ¿Y cómo vas a enseñar este perdón? No, pues tengo que hacerle caso a esta obra que está claro. diseñada a la Y perfección. qué bueno que lo mencionas. Cristo nos pone varios ejemplos del perdón. Hay que comprender que Cristo, siendo un gran artista, siendo un ser que estaba en un nivel, eh, en una perfección espiritual, él expresaba todo de manera artística. Quiere decir que sus enseñanzas muchas veces son un lenguaje que tenemos que interpretar, Sí. que no es literal, Alegórico, dicen, ¿no? que no es literal, porque si fuera literal no podremos comprenderlo. Mientras más avanza un maestro más se acerca a la conciencia crística. Conforme un maestro se acerca a la conciencia crística, entonces va entendiendo profundamente el mensaje de Cristo. Por ejemplo, Eckhart Tolle y Paramahansa Yogananda son grandes fans de usar enseñanzas de Cristo e interpretarnos o decirnos lo que el maestro quiso decir en aquel momento. Entonces, por ejemplo, en la parte donde Cristo dice, ahorita hace 2 horas antes de empezar a grabar, estuve con una persona que me decía que ella ya fue a Shamanic y que ya tuvo un proceso por ahí de conciencia y que pues que ella no entiende por qué Cristo dice, ay no, pues eso de que pongas la otra mejilla, pues no, pues cómo va a poner otra mejilla. Hay que profundizar en la enseñanza del maestro y cuando Cristo dice que si alguien te bofetea, pongas la otra mejilla, primero tenemos que entender que una bofetada no es que te estén agarrando a pedradas, ¿no? O sea, si él hubiera tenido la oportunidad de fugarse, pues se fugaba de los latigazos. Sí, claro. No quiere decir que vas a estarte poniendo de pechito para ver cuántos putazos aguantas y cuántos varazos aguantas. No seas mamón, güey. Eso tiene una connotación O esotérica encriptada que quiere también. decir que la enseñanza es profunda. Hablando el maestro en manera poética, nos dice esta parte de si alguien te abofetea, pon la otra mejilla. Sí, pero a lo que se refiere es, para empezar, una bofetada no es algo que... la bofetada puede ser una Ofensa. ofensa verbal que hiere inclusive más que una bofetada física, güey. Claro. ¿Cuánto puede doler una pinche palmadita en la Sí, sí, cara? sí. Y a lo que se refiere el maestro es que tiene más gozo o más plenitud o más liberación esa persona que inmediatamente realiza que el que está dando la bofetada está en un proceso completo de ira, por lo cual es un proceso completo de sufrimiento, dominado por el cuerpo del dolor, y entonces de esa manera empática puedes ver a esa persona que física o verbalmente te está dando la bofetada y poner la otra como diciendo, güey, tú eres el que estás herido, o sea, Ujú. empatizar con esa persona y decir, no hay pedo, ni siquiera llegar a un yo te perdono, o sea, ni Sí. siquiera llegar es tan profundo el mensaje, güey, de ponerle otra mejilla, porque además, al ponerle otra mejilla,
la enseñanza que le das al otro, o sea, imagínate, esa otra persona que ve ese ego o ese cuerpo del dolor que está iracundo, imagínate cuando ve esa respuesta Sí, de es la una otra reacción persona. súper poderosa. No Una mames. no reacción poderosa. Es una no, Bueno, reacción. pero no sí, mames, sí, güey. sí, sí. Imagínate que en un accidente de tránsito como estos que pasan en Estados Unidos del road rage, cuando alguien se baja así iracundo, y creo que alguna vez me llegó a pasar que como ejemplo pude ver que cuando la otra persona reacciona de manera amorosa, vamos a decir, respetuosa, cordial, educada y armoniosa, el ego del otro, no, o sea, se detiene, güey. Sí. ¿Sí me entiendes? Se El queda ego del otro desarmado. exactamente. Entonces, Cristo nos enseña en esta tan pequeña frase cómo el poner la otra mejilla, como dijiste esa palabra, me gustó, desarma al ego del otro, Sí. güey. O sea, es la manera de desarmar. Si no, como pasa en el road rage, se van a matar, Claro, güey, ahí acaba. por una estupidez. A Paul McCartney, a John Lennon en su época cuando ya es, cuando está con Yoko Ono, él trae el mensaje de paz y está todo el tiempo como promoviendo este tipo de rebeldía pacífica y está en un talk show de esa época y está Yoko Ono al lado y el cuate le dice, ¿cómo es esto de responder con amor? No es posible y le empieza a decir, ¿tú por qué siendo John Lennon tienes a esta mujer tan fea, horrorosa, pudiendo tener toda la riqueza, los lujos, las mujeres? Y lo empieza a insultar en vivo y él lo único que agarra es la guitarra y le agarra todo ese odio y se lo transmite en una canción de amor, güey. Wow, güey. Entonces se queda... John Lennon, sin duda, un gran iluminado, maestro y sí. un gran ejemplo. Sí. Pero bueno,